Muy buenas tardes, estimado jurado, asesora académica, doctora María Teresa Ortega y público presente. Quien les habla, la licenciada Keila Vergara. El día de hoy les vengo a presentar mi trabajo de grado titulado Procesos de formación del estudiante con discapacidad en el Centro Local Sucre UNA e Inclusión Educativa Universitaria en la modalidad a distancia. El mismo corresponde un requisito para optar al grado de la Maestría de Educación Abierta y a Distancia de la Universidad Nacional Abierta. Como punto de inicio, se parte de lo que fue el planteamiento del problema de dicha investigación. Se realizó un estudio general sobre todo lo que incorpora el marco teórico, específicamente de aspectos esenciales tomados en la investigación, como lo son la inclusión educativa, vista desde aspectos generales, filosóficos, la formación académica, el desarrollo integral de las personas con discapacidad, para luego hacer una relación entre lo que implica estos procesos y el desempeño de la universidad, más específicamente la Universidad Nacional Abierta como casa de estudio venezolana, especialista en lo que es la modalidad de educación abierta a distancia. Llevado a un contexto de la Universidad Nacional Abierta Centro Local Sucre, se consiguió que existen diversas problemáticas al momento del inicio de la investigación, encontrándose dificultades como la inexistencia de un registro formal que nos indique la prosecución académica de los estudiantes con discapacidad. También se evidenció un bajo índice académico por parte de los estudiantes con discapacidad, dificultades en el desarrollo de algunas asignaturas prácticas por parte de estos estudiantes, la intención de cambio de carrera por parte de algunos de ellos y un nivel significativo de repitencia y reiterada presencia de asignaturas no concluidas. También se pudo notar una participación intermitente por parte de los estudiantes y por parte de los asesores que atienden a esta población. Se evidenció una necesidad de individualización de la enseñanza y adecuación académica para la atención integral de ellos. Dado el planteamiento, se generan los siguientes objetivos. El objetivo general de la investigación fue analizar los procesos formativos del estudiante con discapacidad del Centro Local Sucre de la UNA, con base a los principios que fundamentan la inclusión en la modalidad de distancia. Posterior a esto se diseñan o fueron diseñados los objetivos específicos, los cuales estuvieron direccionados hacia describir los aspectos intrínsecos y extrínsecos que inciden positiva y negativamente en el rendimiento académico de los adultos en situación de aprendizaje con discapacidad del Centro Local Sucre de la UNA, establecer las particularidades del proceso formativo del estudiante con discapacidad y su relación, interacción con asesores del Centro Local Sucre de la UNA para la equiparación de oportunidades. Y por último, establecer las líneas orientativas para el proceso formativo del estudiante con discapacidad del Centro Local Sucre de la Universidad Nacional Abierta hacia el logro de la inclusión educativa en la modalidad a distancia. El trabajo se justifica dado que el mismo permite establecer la relevancia de conocer el contexto, la realidad del estudiante con discapacidad en los procesos de inclusión educativa, formación académica integral dentro del mismo sistema de educación a distancia. Estas tres vertientes que serán tomadas en cuenta o que fueron tomadas en cuenta nos ayudan a establecer una propuesta de reconducción, la misma con la finalidad de apoyar los procesos reales que se dan en dicha dinámica. Otro punto relevante en la justificación es que la misma nos permite honrar el compromiso ineludible de la UNA en función de abrir espacios para la inclusión de las personas con discapacidad bajo la equiparación de oportunidades. Ahora bien,
El marco teórico que fue tomado en cuenta para esta investigación constó de 3 aspectos elementales. El primero de ellos referido a lo que es el estudiante con discapacidad en la modalidad a distancia, incorporando elementos vitales como lo son el perfil del estudiante con discapacidad, la descripción de lo que implica la modalidad a distancia desde distintos enfoques y también los aspectos psicológicos del estudiante con discapacidad y en este caso del estudiante en la modalidad a distancia. Otro punto fue el proceso formativo, también visto desde las aristas pedagógicas y andragógicas de la teoría, nos dan una función específica de que dicho proceso formativo va más allá de lo que el estudiante recibe desde el punto de vista académico. Es decir, que una formación, un proceso formativo incorpora tanto elementos de la academia que se ven en los resultados de su rendimiento académico, como también todas esas habilidades y valores que van adquiriendo como ser humano y que mejora su dinámica como un ser social. Por último, se establece lo que es la inclusión educativa, tomando puntos elementales como son el concepto de discapacidad y los principios elementales para tomar en cuenta, basándonos en la teoría, cómo deben ser o cómo se realiza de manera organizada y de manera sistemática el proceso de inclusión educativa. El marco metodológico planteado incorpora un paradigma cualitativo. El mismo es definido como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible y lo transforman y convierten en representaciones observables. El diseño estuvo basado en el modelo interpretativo emergente. En el mismo me basé en lo que es el hecho de interpretar las particularidades y factores involucrados a fin de comprender y explicar un fenómeno en particular. En este caso, las opiniones de los estudiantes y los asesores con discapacidad de la UNA Centro Local Sucre. Se define como un caso único y múltiple. Es único ya que está enmarcado en una institución, específicamente en la Universidad Nacional Abierta Centro Local Sucre, y es múltiple porque la población estuvo direccionada hacia estudiantes con discapacidad y asesores del centro local. En cuanto a los instrumentos, se diseñaron 2 instrumentos. Uno, el cual estuvo diseñado para trabajarlo para recabar información a los estudiantes con discapacidad, y el otro, un instrumento donde se iba a recolectar información de las opiniones de los asesores que hacen vida en el centro local. Específicamente, el cuestionario de los asesores fue diseñado bajo un modelo de autosuministrable, es decir, ellos tenían la posibilidad de desarrollarlo de manera individual. En el caso de los estudiantes con discapacidad, se contó con un conjunto de investigadores que apoyaron a dicha investigación dadas las características de la investigadora. En cuanto a lo que es la definición de la unidad de análisis, esta se basó en 3 niveles. El primero de ellos estuvo relacionado a lo que es la superficie. En esta parte se buscó describir la información. Luego pasó hacia un proceso analítico en donde se hizo la clasificación y la ordenación de la información, así como también la construcción de las categorías. Y en un último nivel, que es el nivel interpretativo, aquí es donde se estableció la comprensión y la construcción del sentido. En este caso, las categorías diseñadas
fueron las categorías a priori, ya que las mismas fueron estructuradas en base a los procesos específicamente analizados. En este caso, la inclusión educativa, el estudiante con discapacidad en la modalidad de distancia y la formación académica. En cuanto a las categorías ya nombradas anteriormente, podemos hacer mención de una manera más explícita, como lo muestra en la gráfica. Tenemos el estudiante con discapacidad en la educación a distancia, y en la subcategoría se valoraron los factores de rendimiento académico. En cuanto a la formación académica, se establecen los aspectos más relevantes que tienen que ver con dicha categoría, y teniendo en la subcategoría el desarrollo integral, los conocimientos, la intervención educativa, actitudes y valores, políticas educativas. Para corregir la formación académica, me disculpan, actitudes y valores. Luego viene la inclusión educativa. Aquí sí se establecen las políticas educativas, la organización, los procesos, adecuaciones curriculares y la cultura inclusiva. Cabe hacer mención que una vez reunida toda la información, se utilizó un programa, el Atlas TIP, como un programa que ayudó a organizar toda la información recolectada por cada una de las categorías ya establecidas. Una vez organizado todo el material, pasamos a lo que serían los resultados de la investigación. En los resultados se los voy a mostrar a continuación dividido por las mismas categorías. En este caso, las categorías de estudiante con discapacidad en la educación abierta y a distancia, tenemos los factores de rendimiento académico. Se valoraron tanto los factores intrínsecos como los factores extrínsecos, vista desde ambas perspectivas: la perspectiva del estudiante con discapacidad y la perspectiva del asesor, tomando en consideración que en la parte de factores intrínsecos, muchos de estos estudiantes indicaron, ¿verdad?, tener una buena valoración de su autodisciplina, de su autoconcepto y del sentido de pertenencia. También ellos establecen tener una baja capacidad para organizar sus procesos académicos, quizás la mayor dificultad para ellos. Y también expresan una valoración buena en cuanto al cúmulo de experiencias previas, es decir, ellos ya con toda la información que traían antes de ser estudiantes en la modalidad a distancia les ha servido mucho para fortalecerse dentro de la institución. Entre los factores extrínsecos se toman en cuenta grandes barreras físicas, humanas, institucionales y comunicacionales. Y también expusieron estos estudiantes dificultades para la aplicación de estrategias por parte de los asesores. Por su parte, los asesores, en cuanto a esta subcategoría, opinaron lo siguiente, o mejor dicho, nos dio como resultado lo siguiente. En cuanto a los factores intrínsecos, ellos expresan que sus estudiantes tienen buena motivación y que tienen necesidad de apoyar al estudiante en el desarrollo de su autodisciplina y la autonomía. En ese punto concuerdan ambos actores. Factores extrínsecos por parte de los asesores indicaron buena valoración en cuanto a la comunicación, sobre todo en la parte de las asesorías. Ellos estiman que promueven la inclusión en las dinámicas con los estudiantes, haciendo honor al respeto y a la tolerancia, y de la misma manera que el estudiante, ellos indicaron la existencia de barreras, sobre todo en la parte instruccional. En cuanto a la categoría de formación académica, la presentación la hacemos de la misma manera. Primero hacemos la referencia a lo que opinaron los estudiantes con discapacidad y luego en base a lo que establecieron los asesores.
En cuanto a la formación académica, muchos estudiantes o parte de estos estudiantes indicaron satisfacción por el apoyo del personal de la universidad. Establecen buen vínculo y buena comunicación con los asesores, establecen manejar de manera a modo de dominar pues lo que sería el material instruccional y el rendimiento académico, y consideran que su rendimiento académico es satisfactorio. Tienen buena valoración en el apoyo de los servicios de orientación y específicamente en la unidad y servicio de atención a la persona con discapacidad Magíster Aura Marínez Meja. También consideran que existe un buen clima de convivencia. Otra parte de estos estudiantes opinaron que poseen algunas dificultades con algunos asesores. También tienen dificultades para manejar el material instruccional, pues lo consideran no ajustados a sus necesidades educativas especiales, y consideran también la falta de actualización del mismo. También hacen mención al bajo rendimiento académico que presentan. Establecen las faltas de estrategias para su atención, indican la necesidad de una formación del personal en materia de discapacidad y adecuación de materiales y accesibilidad. También se opinaron sobre la poca participación en actividades de inclusión. Muchos hicieron énfasis en querer incorporarse en otras actividades que no fueran netamente las académicas. Y también establecen la necesidad de mejorar los beneficios recibidos para los estudiantes. Por su parte, en esta categoría, los asesores indicaron buena formación del estudiantado y un ajuste de la modalidad a su condición especial. Actividades extraacadémicas y procesos de atención individualizado, muchos de ellos así lo afirman. Gran aporte por el cúmulo de experiencias que estos estudiantes traían, y consideran que ellos tienen fuerza de voluntad para la formación, para su propia formación. También consideran que es necesario una apertura institucional para su atención integral. En cuanto a la categoría de inclusión educativa, los hallazgos fueron los siguientes. Muchos de los estudiantes, en su mayoría, opinaron ausencia de evaluaciones integrales. Ellos indican no tener un informe que les ayude a orientar su proceso académico. También se consiguió la no existencia de especificaciones para la adecuación curricular y el acceso a los profesores, poca aplicación de estrategias para la evaluación y enseñanza, desconocimiento de los asesores sobre sus necesidades educativas especiales, solicitud de mejoras en el material instruccional, formación del personal y eliminación de barreras. Como punto elemental, ellos hacen referencia a una propuesta de fomentar la inclusión. Por su parte, los asesores en estos hallazgos indicaron dificultades para el tema de adaptaciones curriculares, apoyo a los asesores en los servicios de orientación y la unidad de atención a las personas con necesidades educativas, a las personas con discapacidad, Magíster Aura Marínez Meja. Ellos valoraron mucho el trabajo que hace el servicio de orientación y en este caso la USACDIS. Y también se concluye la necesidad de adecuación del material y dotación de recursos. Luego de haber visto el resumen de lo que fue el análisis de los resultados de la investigación, esto nos lleva a las siguientes conclusiones. El rol institucional presentado por el clima existente, donde el personal en su mayoría logran identificar las características del estudiante adulto con discapacidad en la educación a distancia. Circunstancia que es favorable para la presente propuesta. También se logra concluir que existen desventajas en cuanto a la capacitación requerida, demandando una mayor información, sensibilización y adecuación en la temática académica y dinámica interinstitucional por parte de los asesores y por parte del estudiantado con discapacidad. Se concluye también que existen dificultades en el avance de sus procesos académicos. Así lo demostraron los estudiantes dadas sus opiniones. Y también algunos asesores
conforme describían el desempeño de sus estudiantes con discapacidad. Y por última conclusión, se establece que existe una debilidad en los procesos de formación para los asesores en la ejecución de actividades para la población unista relacionadas con la sensibilización. Esta última conclusión nos lleva básicamente a lo que es la individualización de la enseñanza, poder identificar al estudiante desde el momento en que ingresa a la universidad y poder llevar proyectos que sean progresivos a sus avances, vigilando y apoyando cada uno de sus pasos hasta lograr el egreso exitoso de este estudiante en nuestra institución. Dadas las conclusiones, una de las recomendaciones que es parte de lo que es el objetivo de la presente investigación, se plantea la propuesta. La propuesta está relacionada a diseñar o el diseño de líneas orientativas para la reconducción en el proceso de inclusión y formación académica del estudiante con discapacidad de la UNA Centro Local Sucre, haciendo mención en la necesidad de ayudar a orientar los procesos que ya existen, dado que tanto estudiantes con discapacidad como asesores indican la atención que reciben de manera permanente por cada uno de los servicios que hacen vida en la institución. Sin embargo, dado los resultados, hay algunas aristas que nos llevan a concluir la necesidad de fundamentar este proceso de manera armónica. Para presentar esta propuesta es necesario tener claridad de dónde sale. Inicialmente, la propuesta sale desde la creación de la Universidad Nacional Abierta, tomando en cuenta los principios que fundamentan su creación. Específicamente, lo que tiene que ver con los objetivos, que nos dicen que la Universidad Nacional Abierta es una institución que da respuesta a las necesidades prioritarias del país para la profesionalización de personas sin límites de horario, sin límites de lugar, y esto genera, por supuesto, una población más heterogénea. A partir de allí, la Universidad Nacional Abierta ha recibido un cúmulo de experiencias en toda su historia, y las personas con discapacidad no son la excepción. Para el año 2010, Nivel Central diseña un proyecto de atención integral a estudiantes con discapacidad. Este proyecto está enmarcado hacia lo que es una atención integral de esta población y sienta las bases para que cada uno de los centros locales de la universidad puedan apoyarse desde este proyecto y generar propuestas que sean reales a cada uno de los contextos que hacen vida dentro de la universidad. Otra propuesta que la fundamenta es la diseñada por la doctora Yanida Rodríguez, en donde ella hace un estudio, resumen, sobre los servicios de apoyo para los estudiantes con discapacidad en la educación universitaria a distancia. La doctora Rodríguez en esta investigación hace énfasis en lo que son las unidades de apoyo y servicios de atención. Por supuesto, tomando como base los servicios de orientación, que son los que atienden de manera directa a los estudiantes con discapacidad, pero también indica que el Centro Local Sucre es uno de los 3 centros locales a nivel nacional que ya cuenta con esta unidad de servicio al estudiante con discapacidad. Razón por la cual estas dos fuentes fortalecen la presentación de dicha propuesta. Para entender de dónde nace esta propuesta, es necesario tener claro cómo se suman los esfuerzos de la misma. Principalmente, y el primero de ellos,
es el proyecto de atención integral al estudiante con discapacidad de la UNA del 2010, donde allí se establecen los objetivos y las fases de trabajo. Aunado a esto, tenemos las opiniones de los estudiantes con discapacidad en situación de aprendizaje y los asesores del Centro Local Sucre, específicamente. Y a ella le vamos a sumar los aspectos filosóficos, teóricos y psicológicos de lo que es la fundamentación en cuanto a la formación académica y los principios que orientan la inclusión educativa. Cabe considerar que este cúmulo de cosas o de contextos nos llevan hacia lo que es la reconducción en el proceso de inclusión de calidad en la formación académica del estudiante con discapacidad de la UNA Centro Local Sucre. El propósito de la presente propuesta es orientar las iniciativas de quienes participan activamente en el diseño, la creación y ampliación de estrategias en materia de inclusión educativa y formación académica de la UNA Centro Local Sucre. También apoyar las acciones que realizan los servicios de atención e inclusión del estudiantado con discapacidad de la UNA Centro Local Sucre, que ayude a mejorar los procesos de inclusión y formación. Y por último, ampliar en el entorno de la UNA Centro Local Sucre espacios de cultura inclusiva que faciliten los procesos de apoyo integral al estudiantado con discapacidad. Pero para poder llevar a cabo este proceso de reconducción es necesario delimitar lo que ante la propuesta se denominó líneas orientativas. Estas líneas orientativas serán definidas para que trabajen armónicamente a través de misiones semestrales, que la vamos a ver más adelante. Específicamente se diseñan 3 líneas orientativas. La primera de ellas, denominada intrainstitucional, que no es más que la organización de la UNA, la organización de una planeación que permita entre la UNA y el nivel central y los centros locales a nivel nacional. La segunda de ellas es la línea interinstitucional, que es la relación entre la Universidad Nacional Abierta y las diversas instituciones fuera de ella. Y por último, y no exactamente sería la última, porque ellas trabajan de manera así como lo muestra la gráfica, pero en mencionar la línea intra-UNA Sucre, que es la interconexión de las diversas áreas y carreras que hacen vida dentro de la institución. La siguiente línea de acción es la denominada línea intra-UNA Sucre. Como bien lo establece la gráfica, esta línea está enmarcada hacia la dinámica específica del contexto de la Universidad Nacional Abierta Centro Local Sucre. Y allí se toman en cuenta 2 factores elementales: el estudiante adulto con discapacidad y el entorno de la UNA Sucre. En el caso del estudiante con discapacidad, esto va a implicar un proceso de atención integral, una evaluación con un diagnóstico, con el proceso de adaptación, seguimiento, evaluación, análisis y reajuste desde una vista semestral. El proceso del entorno UNA Sucre, por su parte, va a implicar procesos de formación y actualización continua en materia de discapacidad, sensibilización, conocimiento sobre las formas de atención y las diversas discapacidades existentes en la dinámica de la UNA Centro Local Sucre. Este último punto es importantísimo, dado que todo este proceso de información, sensibilización, debe hacerse desde la perspectiva del estudiante que se tiene. No generalizar la información, sino llevar a cabo, como lo establece en este apartado, las características propias del estudiante con discapacidad. Como última línea a diseñar está la línea interinstitucional, que es aquella línea que va a tener una estrecha relación dentro de la Universidad Nacional Abierta hacia otras instituciones, específicamente manejado a través de proyectos semestrales con entes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de atención a la persona con discapacidad, así como también establecer un programa de acción conjunta
con las diversas universidades y las unidades de atención al estudiante con discapacidad para generar proyectos de inclusión y formación en pro de la población con discapacidad. Esta línea más que todo está relacionado con esa dinámica que ha de existir entre las universidades y entre los entes o instituciones que hacen vida y en la sociedad y cuyo fundamento es la atención integral de la persona con discapacidad. Para poder establecer lo que sería las líneas de acción ya antes descritas, debemos conocer cuáles son los participantes que deben de hacer vida en dicho proceso de reconducción. Básicamente son los mismos que vienen trabajando muy arduamente en materia de discapacidad. Sin embargo, la idea de esta propuesta es definirlos de manera estructurada. Iniciamos con lo que sería el servicio de orientación, que es quien recibe al estudiante con discapacidad. A partir del contacto con las orientadoras y el desarrollo de la evaluación y el conocimiento general de este estudiante, el servicio de orientación ha de dirigirse en apoyo a la dirección del centro local. Esto en miras a desarrollar programas específicos según su condición. Posteriormente a este trabajo pasa a formar parte la USACDIS, Magíster Aura Marina Esmeja. Este brazo de apoyo viene a reorganizar lo que sería la dinámica de ese estudiante con discapacidad, teniendo en cuenta la acción de extensión universitaria para los aspectos de sensibilización, actividades en la línea interinstitucional y luego lo que tiene que ver con unidad académica y coordinaciones de área para poder entender cuáles son los procesos individuales que requiere cada estudiante con discapacidad. Así pues, se entrelazan los asesores para el conocimiento de la condición y si se llevaría a cabo o no una adecuación curricular y qué tipo de adecuación curricular llevaría el estudiante, para luego hacer también dinámica con el departamento de evaluación dada según la particularidad de cada estudiante. Aquí el proceso de individualización de la enseñanza es algo elemental para lograr la equiparación de oportunidades y poder llegar a la educación de calidad. Ya vistos las líneas, las personas que hacen vida en este proceso de reconducción, venimos a lo que denominé misiones semestrales. Estas misiones semestrales, como su nombre lo indica, son las maneras de cómo abordar el tema de inclusión educativa y de formación educativa desde una organización más coherente, que esté relacionado con el proyecto de atención al estudiante con discapacidad de la UNA 2010. En este caso de las misiones semestrales se toman en cuenta dos grandes aspectos. El primero de ellos es la atención individual del estudiante con discapacidad y el segundo de ellos es la atención institucional. Esto es el proceso por el cual ha de transitar el estudiante y la institución en esa adecuación general. Este proceso inicia con una evaluación que parte de lo que sería la reunión inicial. Esa evaluación va a dar como resultado informes en donde se establece el diagnóstico individualizado y las acciones globalizadas a trabajar por cada estudiante. A partir de allí comienza todo el proceso de sensibilización y preparación para la atención integral, tomando en cuenta el apoyo de la dirección del centro local, de unidad académica y los otros servicios que hacen vida en la institución. Posterior a ello,
ha de realizarse una evaluación, una adaptación y una adecuación. Estos procesos de sensibilización y atención en talleres y jornadas de información y seguimiento a los asesores debe ir de manera particular, tomando en cuenta las necesidades educativas de cada estudiante, no presentarlas de manera global, porque solo de esa manera se va a garantizar que el asesor tenga la información real de la condición de sus estudiantes. Posterior a ello, se sigue manteniendo un proceso de evaluación tanto para la atención individual como para la atención institucional y el análisis y reajustes. El análisis y reajuste se va a hacer en base al cierre del semestre, valorando cuántas asignaturas aprobó el estudiante, cómo fue su interacción con la institución, de qué manera la institución le apoyó y bajo qué parámetros iniciaría en el próximo semestre. Eso es básicamente lo que implica las misiones semestrales. Por último, cabe considerar que los procesos de inclusión de la Universidad Nacional Abierta siempre han sido de gran bastión para quienes laboramos en la. Todos estos procesos deben de hacerse de manera continua, haciendo hincapié al hecho de que al momento de planificar se establecen líneas de trabajo con cada estudiante y debe de ir valorándose cómo es el resultado y qué factible es la propuesta para ese estudiante, dependiendo de su diagnóstico individualizado y de las acciones globalizadas a tomar en cuenta. También se incorpora en esta atención, en la atención institucional, los aspectos de sensibilización, talleres, jornadas de información y seguimiento. En este caso particular, es importante destacar que a pesar que en la actualidad tanto la USACDI como el Departamento de Orientación hacen esfuerzos inmensurables para atender estas necesidades semestrales, es así como la propuesta diseña de una manera armónica el trabajo que va a orientar las dinámicas de inclusión y de formación en cuanto a la atención de las necesidades educativas especiales de los estudiantes con discapacidad de la UNA Centro Local Sucre, afianzándose en los proyectos del año 2010 y en otros estudios que así la universidad ha dado pie a trabajar. Por último, quiero cerrar con unas palabras que fueron inspiradas bajo este mismo investigación, y reza así: para la evolución de la humanidad, la alteridad representa el primer paso. Nosotros desde la academia tenemos el compromiso de asumir el progreso, entendiendo lo que cada ser humano siente y padece. Cuando nuestro compromiso sea ese, habremos alcanzado la verdadera transformación y ya no se hablará de inclusión porque estaremos todos en un ambiente natural. Definitivamente, proyectos como el que se presentó en este apartado dan pie a llevar una vida en un ambiente natural. No hace falta hablar de inclusión si nosotros desde nuestro ser comprendemos y entendemos lo que siente el semejante y trabajamos para que nuestro entorno sea mucho más dinámico y mucho más armónico. Muchísimas gracias por su atención. Espero la sesión de preguntas.